del corazón. Obviamente, la descripción general sería en la cavidad torácica, pero esa no es la ubicación real. ¿Cuál es la ubicación real? Mediastino. ¿Y qué ha leído usted de mediastino, señorita? Me canso. A ver, ¿es el mediastino? Sí. Llegó este mediastino. Mirándole que saca la respuesta. ¿Perdón? No te escucho. El refrigerio me ha dejado medio hipoacústico, selectivo, convencional e intencional. Es una cavidad, o es una parte de la cavidad torácica comprendida entre ¿quiénes? El estrecho superior de la caja torácica y el diafragma. ¿Sí? Entre las porciones mediastínicas que tienen ambos pulmones. Eso es mediastino. Y se divide en mediastino superior y en mediastino inferior. Y a su vez el inferior se divide en anterior, en medio y en posterior. ¿Y por qué la división así? Para poder ubicar las diferentes vísceras que hay en el mediastino. Y de estas diferentes divisiones que acabo de comentar del mediastino, el corazón está ubicado en el mediastino medio. Entonces, si les comento esto, habrán estructuras que están en el mediastino anterior y en el mediastino posterior. Y ahí, sabiendo esto, saben las relaciones anatómicas que tiene el corazón en su cara externo-costal o en su cara posterior. Algunos dicen, el corazón descansa. ¿En qué estructura? Diafragma. ¿No es cierto? ¿Qué estamos viendo acá del corazón? Acá igualmente el corazón, jóvenes. ¿Ven este repliegue medio blanquecino? Ese es producto del corte que han hecho a la bolsa pericárdica. Ha sido retirado de la cara externo-costal. Lo mismo que vimos en el anterior atrio derecho, pero específicamente el atrio estamos viendo ahí, la orejuela derecha. Luego, ¿qué vemos? Es la cara externo-costal del corazón, donde tiene predominancia la ubicación de ¿quién? De la pared del ventrículo derecho. ¿Qué más? Lo que ya les expliqué. Surco coronario. Y la otra parte del surco coronario está acá. ¿Y esto qué es? Esta es una estructura similar a esta. Es el surco o tabique interventricular. Entonces, esta es la proyección del tabique que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. ¿Estamos? ¿Qué estructura es esta en relación? A ver, rectifícate, sí, mira. Es el tronco de la pulmonar, que se origina en la cavidad ventricular derecha. Ahora, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Vena cava superior. Se sobreentiende que a este nivel debe estar la vena cava inferior. En una vista lateral, la posición del corazón es esta. Aquí sí está la presencia del pericardio. ¿Sí? Y este pericardio tiene dos hojas, una externa,
o parietal, y la otra, la más interna, adherida a la superficie misma del corazón, el pericardio visceral. Y entre ambos se forma una cavidad virtual, que es la cavidad pericárdica, que tiene una pequeña cantidad de líquido. Esta es la caja torácica. Y la proyección de ubicación del corazón es esta, lo que ya les expliqué antes. ¿Sí? Y este es el eje de proyección del corazón. Y si proyectamos la posición del corazón en la caja torácica en relación con las vértebras torácicas, más o menos la proyección comparándolas con las vértebras torácicas es entre D4 hasta D8. Entonces, topografía del corazón en relación con estructuras óseas de la caja torácica. En la punta específicamente, o donde está la flecha, ¿qué cosa es? Es la ubicación de proyección en la pared anterior del ápex o punta o vértice del corazón. ¿Sí? Se sobreentiende que aquí está el diafragma, ¿no es cierto? Obviamente aquí está el mediastino, que ya lo identificamos, y cómo se divide el mediastino. Aquí el corazón está con todas sus estructuras, incluyendo la bolsa pericardial. ¿Sí? Borde izquierdo, borde derecho, borde superior y borde inferior. Cara anterior y la otra prácticamente la que descansa en la cara convexa del diafragma, en la cara posterior inferior, o simplemente también le da la denominación de la cara diafragmática. ¿Ya? Y ahí sigue, si ustedes miran bien el esquema, jóvenes, pasa, pues muchacho. Buenos días. ¿O quieres bailar? Ah, ya. Si miran bien el esquema, jóvenes, hasta ahí ya pueden hablar de relaciones anatómicas. ¿Qué cara es la predominantemente representada en el esquema? La cara anterior, ¿no es cierto? Entonces, la región más superior de la cara anterior, ¿con quién se relaciona? Con la glándula anterior. Y esta relación es más pronunciada en niños, porque el timo es bastante desarrollado en niños y en adúlteros involuciona. ¿Con quién más establecería relaciones anatómicas esta cara? Si digo, chicos, es la cara anterior o cara externo-costal, obviamente, con la superficie posterior del esternón, obviamente el cuerpo, y los cartílagos costales adyacentes a la superficie del esternón. ¿Apareció usted, señorita? ¿Gusta tener en casa? Ahora, ven, este borde izquierdo, jóvenes, es totalmente diferente al borde derecho. El borde derecho se caracteriza en la configuración cardíaca, lo describen así como si fuese un borde cortante. ¿Sí? Mientras que el borde izquierdo es marcadamente rombo. Y en base a eso, algunos inclusive cuestionan de que realmente no es un borde, sino es la cara cardíaca. ¿Y a expensas de qué estructura? Predominantemente ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la otra característica? Como que le quita espacio a esa superficie de parénquima pulmonar. Y al quitarle, entre comillas, ese espacio, este detalle anatómico en la superficie mediastínica o cara mediastínica del pulmón se llama la impresión cardíaca. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se mantiene el corazón así en esa posición y pueda trabajar adecuadamente esto en el mediastino medio inferior? Tiene estructuras que le permiten mantenerse en posición anatómica, lo que uno dice los elementos de fijación del corazón.
Y esos elementos de fijación del corazón, o antes, acá chicos tienen un cuadro resumido del contenido mediastinal. Órganos, arterias, venas, nervios en el mediastino superior, mediastino inferior, anterior, medio y posterior, y lo remarcamos simplemente lo que nos interesa en la mañana de hoy: corazón y pericardio. ¿El corazón acá está con su pericardio incluido o está cortado el pericardio? Brigitte. Cortado. Está cortado. Ahí está la superficie. Por eso se dice que el pericardio inclusive como que se continúa en sus primeros sectores de estos vasos, aorta y el brónquio. ¿En base a qué creen que ustedes constituyen los elementos de fijación del corazón? ¿Esos ligamentos se adhieren directamente a la superficie del corazón o se adhieren a la bolsa pericárdica? Necesariamente a la bolsa pericárdica, porque si no traería trastornos en el mecanismo de conducción eléctrica que tiene el corazón para poder trabajar. Entonces, estos ligamentos de fijación son anteriores, inferiores y posteriores, como lo van a ver en este esquema. Este es el ligamento anterior, el ligamento externo pericárdico superior. Vuelvo a repetir: estructura ligamentaria adherido a la superficie externa o fibrosa del pericardio. El otro ligamento es el ligamento externo pericárdico inferior. Luego está el freno pericárdico. Se sobreentiende que se adhiere al diafragma. El siguiente es el freno pericárdico derecho, obviamente en la región donde desembocan las venas cava inferior. Y el último, jóvenes, es el ligamento vértebro-pericárdico. Entonces les dije anterior, posterior e inferior. ¿Listo? Pues son estructuras ligamentarias, obviamente adheridos a superficies conformantes de la caja torácica, pero que se adhieren a la bolsa pericárdica, a su superficie más externa. Alguien que me responda que se adhiere al miocardio, lo mandamos a hacer esternotomía. Luego de este preámbulo, jóvenes, vamos a hablar primeramente de la superficie externa del corazón. No vamos a hablar todavía del pericardio. ¿Estamos claros? El pericardio lo vamos a describir al final como envoltura de protección, entre comillas, del corazón. ¿Cómo lo definen al corazón? Como un órgano músculo cavitario. ¿Y por qué músculo? En la configuración de la pared del corazón tiene endocardio, miocardio y el epicardio. ¿Sí? Se sobreentiende que la descripción es de lo más profundo hacia afuera. Y lo que predomina en la conformación de la pared del corazón es estructura muscular. Obviamente se refiere al músculo estriado, pero no el esquelético, sino al cardíaco, que ya lo hemos revisado qué características tiene en la primera unidad. Ahora, ¿por qué cavitario? Por lo mismo que dijeron al inicio, que tiene 4 cavidades. Las 2 superiores son receptoras y las inferiores son expulsores. ¿Sí? Ahora, ¿quién realmente hace el trabajo dinámico del corazón? El que se contrae. Son las cavidades ventriculares. Y la contracción y la conformación o la distribución del miocardio en el ventrículo derecho con el izquierdo no es igual. La cavidad ventricular derecha tiene menos miocardio, para que sea entendible, mientras que el ventrículo izquierdo tiene más miocardio. Y la razón es obvia. ¿Por qué Carolina, Stephanie, Martínez y Borrón?
vecino. ¿Sí, no? ¿Y la aorta dónde habla? A todo el cuerpo. ¿No? Tiene que mover hasta las partes más distales de nuestra economía. Mientras que el ventrículo derecho solamente se encarga de la circulación menor o de la circulación pulmonar. El intercambio gaseoso. ¿Listo, jóvenes? La situación ya se los comenté. Los medios de fijación también. La forma tiene una forma cónica, aplastada o ligeramente aplanada, así en el sentido antero-posterior. Antero-posterior. El eje también ya se los comenté. Ahora, en cuanto a la longitud del corazón, es promedio de 12 a 13 centímetros, un diámetro transverso de 9 a 10 y un antero-posterior de 6 a 7 centímetros. Esas son las dimensiones en promedio del corazón. Ahora, si tiene este volumen, con esa masa muscular, ¿qué peso tiene promedio del corazón? Dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, van a encontrar de repente variaciones con las cifras que yo les voy a dar. Pero en promedio, en el varón, el peso fluctúa entre 270 y 300 gramos. Y en la mujer, 250 a 270 gramos. Las cavidades, ya le hemos comentado, son dos cavidades. La derecha, el atrio derecho trabaja en simultáneo con el ventrículo derecho. La razón se las acabo de comentar. Mientras que el atrio izquierdo trabaja simultáneamente con el ventrículo izquierdo. O se le dicen cavidad derecha y cavidades izquierdas. Obviamente la derecha circulación menor y la izquierda circulación mayor. La posición anatómica está acá. Hay quienes consideran en la descripción del corazón como esas estructuras que estoy señalando como la base del corazón o las estructuras que fijan el corazón. Pero ya les he dicho que hay elementos aparte de fijación que realmente le dan la estabilidad, los ligamentos que hemos comentado. ¿Quiénes involucrados acá? Auriculas o atrios derecho y obviamente posteriormente en la posición anatómica normal está el atrio izquierdo y que la estructura o las estructuras relacionadas con el atrio izquierdo apenas se ven acá, las venas pulmonares. ¿Estamos? Luego, ¿qué otras estructuras? Vena cava superior, vena cava inferior, tronco de la pulmonar y la primera porción de la aorta, que es la aorta ascendente, que es diferente que el callado de la aorta. ¿En qué sectores de la caja torácica están? Más o menos la punta del corazón en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea clavicular media. ¿Sí? Por eso cuando ustedes hagan su curso de semiología cardíaca, hay choque de punta, ustedes no la van a buscar a este lado. Tienen que buscarla a ese nivel del espacio intercostal, línea clavicular media. Que es diferente que axilar, por si acaso. ¿Por qué se llama media? Porque lo dividen pues a la clavícula en su porción media. Esta es la cara externo-costal. Y esta cara externo-costal más o menos se ubica entre el tercero y sexto arco costal. Pero no solamente las relaciones con esos arcos costales, sino con los espacios intercostales respectivos. Y si hablamos de espacios intercostales, ¿qué tenemos que recordar? Que a ese nivel están ubicados también los músculos intercostales, por deducción. Entonces, por eso hemos revisado antes, pues, huesos y músculos. ¿Qué otro detalle anatómico en esta cara? Lo que ya les comenté, el surco coronario. Y este surco coronario, obviamente, por donde va
descubrir la arteria coronaria derecha, luego vamos a ver de dónde se origina. ¿Y qué más hay? Transitan las venas cardíacas. ¿Y qué más hay, jóvenes? Hay tejido adiposo. Y si consideramos en este esquema la presencia de la bolsa serosa, se va a ver a trasluz estas estructuras que estoy comentando. ¿Listo, jóvenes? ¿Y esto qué cosa es? En la misma cara anterior o externo costal. Esto ya lo identificamos hace un momento. El tabique o septum interventricular, donde está un ramito de la arteria coronaria izquierda. ¿Listo, jóvenes? La cara opuesta a esta que estamos comentando, que es la cara externa costal. La cara opuesta. La que prácticamente tiene marcadísima relación con el diafragma. La cara inferior o diafragmática. Se llama así porque prácticamente el corazón descansa sobre esa superficie del diafragma. ¿Y aquí qué haremos? El surco coronario posterior. Y el surco interventricular posterior, que obviamente se va a continuar con el surco interventricular anterior que lo hemos precisado en la cara externo costal. ¿Estamos? Porque tiene que ser un solo tabique separando ambas cavidades ventriculares. Y de bordes, lo vemos mejor en ese esquema, ¿no? Primero, ¿qué vista de corazones? ¿Está en posición anatómica normal? No, estamos viendo la cara posterior, está rotado el corazón. Por tanto, este es el borde izquierdo, lo que ya les hice el comentario hace un momento. Algunos lo consideran como si fuese no un borde, sino una cara. Por tanto, este es el borde inferior, borde derecho. Los exquisitos dicen, el borde izquierdo que separa la cara anterior de la cara posterior. El borde inferior que separa la cara externo costal de la cara posterior inferior o diafragmática. Y este borde derecho es prácticamente a expensas de ¿qué? Predominantemente jóvenes, desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Aquí sí está en posición anatómica. ¿Sí? Ápex, por tanto ese es el borde izquierdo, borde inferior, y el borde derecho, y algunos consideran inclusive el borde superior. Hasta ahí, chicos, todo lo que externamente se puede describir del corazón, incluyendo la posición anatómica. ¿Sí? Ahora vamos a revisar qué características tienen las diferentes cavidades ventriculares, incluyendo la estructura o la conformación de estas diferentes cavidades de su pared. Primero, ¿está en posición anatómica del corazón? Conchale. El clima está bonito, jóvenes, el sol ha salido a 6:30 de la mañana. Vamos, ¿está en posición anatómica? Me canso. Señorita, ¿cuál es tu nombre? Fabiola, ¿tu apellido? Yuja. A ver, Fabiola, ¿está en posición anatómica o no? Si me dices que sí, me dices por qué, y si me dices que no, igual te por qué. Rapidito. Tienes dos opciones nada más. SI o M. ¿Perdón? No te escucho. Lateral. O sea, no está en posición anatómica. Muy bien. A ver. Maquiavelo. ¿Por qué está en posición anatómica? El borde izquierdo está en el derecho y el derecho está en el izquierdo. Chicos,
Siempre la punta, ápex del corazón, está en el lado izquierdo. Les dije cuarto, quinto, espacio intercostal, línea medio clavicular. Les acabo de decir. ¿O no? Sí está en posición anatómica, jóvenes. Sí, pero no ha sabido definirlo. Ya está chutado, como se dice. Vamos a revisar, jóvenes, una de las cavidades cardíacas, específicamente el atrio derecho. Atrio derecho. Y el atrio derecho aquí ha sido cortado. Y específicamente ha sido seccionado así. Se ha desprendido. ¿Qué superficie del atrio? La cara o pared anterior. ¿Sí? Entonces, esto nos permite ver qué detalles anatómicos o qué estructuras encontramos dentro de esta primera cavidad, que es el atrio derecho. Recepciona sangre. ¿Y cómo le llega sangre? ¿A través de qué estructuras? Señorita Magdalena. Lo que le estoy preguntando, chicos, ya se los he escrito. Claro, pero ¿qué vena? Apurate, chica. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? Claudia. A ver, Claudia, rapidito. Tremendas las venas que hay. ¿Sí? Vena cava superior y vena cava inferior. ¿Qué parece esto del aurícula? ¿O del atrio que estamos revisando? ¿O no es nada? Chicos, por eso les he mostrado los primeros esquemas. Les he puesto una imagen entre dices de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo, pues chicos. Silvia. Anterior. Quispe. Dice. Posterior. Bien. Me voy a. Martínez y Borrón. Anterior. Carajo. Les acabo de decir que esto es anterior, que está cortadito, y me siguen jorobando la paciencia con anteriores. No, chico. Ni siquiera por embriología que han revisado ustedes, ¿no les recuerda nada de esto? Dice la pared septal, significa como un tabique. Y específicamente, ¿qué tabique? El tabique interauricular. Por tanto, es la pared medial para el atrio derecho. ¿Sí? ¿Te queda duda? No digo si te queda duda. Ah, me estás calificando, está bien. A ver, dime, ¿dónde está tu duda? Digo, no, si estás con duda, yo te la aclaro. A ver, chicos, nos ubicamos. Esto es superior, obvio, inferior, posterior y anterior. Y medial o septal. ¿Estamos? Lo que se ve en la representación esquemática del corazón, en los diferentes atlas, lo que se ve es esto. Simplemente la orejuela. Porque la aurícula del atrio aún sigue teniendo tendencia a ser posterior. ¿Estamos? Esta posición anatómica está un poquito girado hacia digamos, hacia la izquierda, para poder mejor evidenciar estas características que tiene el atrio derecho.
Entonces, ¿dónde están los mayores detalles anatómicos? Acá, chicos. En la pared septal o tabique interatrial o auricular. Tiene de espesor este tabique apenas 3 a 4 milímetros de espesor. Si este es superior, obviamente en su región postero-superior desemboca la vena cava superior y en su segmento postero-inferior la vena cava inferior. Cada una tiene características en diámetro, sí, 18 a 22 milímetros de diámetro la vena cava superior y 27 a 37 milímetros el orificio de desembocadura de la vena cava inferior. En la pared está propiamente dicha, ¿qué hay, jóvenes? Un remanente embrionario. En la etapa embrionaria de formación del individuo y por tanto del corazón, ambas atrios tienen comunicación, ¿sí? A través de esta estructura. Pero a medida que completa la maduración, esto se cierra y constituye la fosa oval, lo más blanquito que ven en la superficie, y el entorno, como un marco para esa fosa, es el limbo oval. Se sobreentiende que como esto no tiene el mismo proceso de maduración que el resto de la pared intratrial, es mucho más delgado. Apenas llega a medir 1 milímetro. ¿Puede haber la persistencia de la comunicación interauricular? Sí, jóvenes. Hay niños que nacen con esa patología y que obviamente tienen que ser manejados por el cardiólogo pediatra. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué más en la pared postero-superior en relación con la desembocadura de la vena cava superior? Ahí se va a encontrar la primera estructura conformante del sistema éxito-conductor del corazón, el nodo sinoatrial, que es el que prácticamente comanda, dirige el mecanismo eléctrico del corazón. Y en la misma superficie, pero en relación con la vena cava inferior, perdón, acá, a este nivel. Esta es la parte más inferior del atrio y tiene un orificio de comunicación. La válvula tricuspidia o auriculoventricular derecho. Y se llama tricuspidia porque tiene 3 válvulas. Y después lo vamos a ver. Y a este nivel, jóvenes, se ubica el segundo componente que dirige el sistema eléctrico del corazón, el nodo atrio ventricular, o que le llaman el acetaguara también. Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué más tiene en esta superficie? Algunos dicen, en la superficie anterior pero medial respecto a la desembocadura de la vena cava inferior. Otro orificio. Ese es el orificio del seno coronario. Y si esta es cavidad o atrio derecho, y digo seno coronario, y ese término ya lo hemos utilizado hace poco, ¿con quién va a estar en relación? Surco coronario, pero que llega al surco. Sea. ¿Usted cree que una arteria? Ahora sí, ¿no es cierto? Es atrio derecho. Cavas. Es el orificio de desembocadura de la vena coronaria. Entonces, ahí termina el drenaje venoso del corazón. Porque el corazón tiene arterias coronarias, tiene venas, tiene irrigación,
y tiene que tener drenaje venoso, ¿no es cierto? Y el drenaje venoso lo hace directamente al atrio derecho a través de esta estructura. Orificio más o menos de 10 a 12 milímetros y tiene un remanente embrionario que está a este nivel, jóvenes, que le llaman el tendón de Todaro, o como una válvula a ese nivel. Y acá lo tienen las válvulas de Tevesio y aquí las válvulas de Eustaquio en relación con la vena cava inferior. Si comparamos de la conformación de desembocadura de la cava superior con la cava inferior, esta no tiene válvula, pero esta sí. ¿Estamos? Luego, la pared anterior, esta, jóvenes, ahí sí es factible evidenciar el miocardio. Y esto que están viendo acá son las trabéculas de disposición que tiene el miocardio en la conformación amérita, despierta, amérita. Cintia, despierta la pues. Un cocacho. Jóvenes, ¿es producto de qué? De las impresiones que dejan las fibras miocárdicas en el endocardio. ¿Sí? Y después, ¿qué más tienen? Como un complemento, para que sea entendible, que se llama la orejuela del atrio derecho. Y que esta orejuela tiene músculos pectíneos. Lo mismo que hemos comentado acá, pero en mayor proporción, pero menos pronunciados. Más número, pero menos relieve de lo que hace en la misma pared del atrio derecho. Ahora, ¿tiene alguna importancia esto, jóvenes? Sí. Se dice que cuando esta orejuela no trabaja adecuadamente o sincrónicamente con el resto de lo que es el atrio derecho, puede desencadenar arritmias o puede desencadenar émbolos. Con más amplitud lo que les acabo de contar. Fosa oval, el limbo de la fosa oval, el orificio de drenaje de la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio, el orificio de drenaje del seno coronario de las venas coronarias con su válvula respectiva y el ligamento de Todaro que les he comentado. Estos ligamentos algunos lo consideran como simplemente remanentes embrionarios, pero que está presente en la conformación del seno coronario. Esto es la pared netamente posterior, y a este nivel más o menos he llegado esos nódulos que les he comentado más capaz de todo. Lo que faltaría comentar es esto. Un orificio que permite no solamente la comunicación del atrio con el ventrículo derecho, sino que la sangre, dependiendo del ciclo del corazón, pase de la aurícula o atrio derecho hacia el ventrículo derecho, que está acá. ¿Sí? ¿Y qué hay como parte conformante? Lo que estamos viendo acá, por si acaso, es el atrio izquierdo, que después lo vamos a ver, que es totalmente diferente a estos detalles anatómicos. Es prácticamente la región más inferior del atrio derecho que estamos revisando. Esta es la pared central o interauricular. Esto es lo más inferior. Este es el orificio de drenaje de la vena cava inferior, con su válvula respectiva. ¿Sí? Y este es el orificio del seno coronario, con su válvula de Tevesio. ¿Y esto qué es? La fosa oval con el limbo de la fosa oval. ¿Y esto qué cosa es? América, despierta, ¿qué cosa es eso? Esto es. Tú me has dicho que estás lúcida. Demuestra la lucidez. Mauricio.
del válvula tricuspide. Vale. Es el orificio AB derecho. ¿Sí? ¿Y qué características tiene este orificio? Primero, que tiene un anillo. Y en ese anillo, jóvenes, existe tejido, ni lo que caracteriza al endocardio, ni al miocardio, ni al pericardio. Es tejido conectivo, obviamente especial para la conformación del corazón. Lo que le llaman algunos el esqueleto en la conformación del corazón, así lo describen. Y esa superficie, jóvenes, constituye ¿qué? Estructuras en las cuales van a tener marcadísima relación la disposición de las fibras del miocardio, tanto para los atrios como para los ventrículos. ¿Y qué más? Sirven como elementos de sostén a las valvas de esta válvula tricuspide. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. El atrio izquierdo. ¿Tiene detalles anatómicos? Así como lo hemos comentado del atrio derecho, no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque prácticamente toda la superficie que constituye las diferentes porciones de la pared del atrio derecho están ocupadas ¿por qué? Se llaman venas pulmonares. ¿Y esas venas pulmonares de dónde vienen? ¿O a dónde van? Tienen a dos aviones. ¿Ya han hecho fisiología de esto? Uy, uy, uy. No, pero ¿de dónde vienen? ¿O dónde van? ¿Ah? Así es, jóvenes. Venas pulmonares, o dicen venas pulmonares, pero vienen de los pulmones. Pero estas venas, escuchen chicos, transportan sangre oxigenada. ¿Estamos? Entonces tiene una pared posterior, inferior, que no tiene mucha importancia, pero lo importante es esto, jóvenes, la desembocadura de las venas pulmonares, 4, 2 derechas y 2 izquierdas. Vuelvo a repetir, transportan sangre oxigenada. En más detalle lo tienen ahí. Ahora vamos al ventrículo del lado derecho, lo que está inmediatamente por debajo. ¿Qué caída es esta? Auricular. Atrio derecho. Y del atrio derecho, Brigitte. La orejuela. ¿Sí? Acabamos de comentar que existe un orificio, ya les he comentado las características, que comunica ¿qué? Atrio derecho con ventrículo derecho. Tiene una forma triangular, obviamente de base superior. Tiene una pared anterior, posterior, interna o el tabique interventricular que está ahí en el fondo. Tiene los bordes, el primer borde es el anterior, el surco interventricular anterior y obviamente hacia atrás el surco interventricular posterior. Y entra o no entra en la conformación de lo que es ápex del corazón. No entra. Su vértice está orientado al ápex, sí, pero no entra en la real conformación de la pared que constituye el ápex del corazón. Ese ápex está conformado enteramente por fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Ahora, este orificio AB derecho o aurículo auricular derecho tiene un diámetro promedio de 120 milímetros
y en la mujer de 105 milímetros. Las características ya las comenté. Tiene 3 valvas. ¿Sí? Y esas 3 valvas, en esa disposición, por eso la denominación de tricuspide, de la valva septal, de la valva anterior y obviamente de la posterior. Se caracterizan, algunos le dicen, como si fuesen unas semilunas. Obviamente la parte más ancha está adherido en el entorno del orificio y la parte más delgada se proyecta a la misma calidad del ventrículo, en este caso derecho. ¿Y qué otro detalle tienen esas válvulas? Tienen un tejido conectivo especial, ¿sí? Las cuerdas terminosas. Y a través de estas cuerdas, ¿a dónde se adhieren? A una capa del miocardio que tiene más relieve en la superficie del ventrículo derecho, que son los músculos papilares de primer orden, y que obviamente los menos notorios salen de segundo orden, y los menos notorios, que prácticamente no hacen relieve en la superficie del ventrículo, pilares de tercer orden. Y estos músculos papilares de primer orden, adheridas de estas cuerdas tendinosas y en esta superficie de esas 3 valvas que acabo de comentar, ¿qué hacen, jóvenes? Obviamente tienen irrigación, tienen influencia del sistema éxito conductor del corazón. ¿Para qué? Recuerden, ustedes saben, mejor dicho, que el corazón trabaja en diástole y en sístole. Diástole es la parte pasiva. ¿Y qué significa parte pasiva? Que la sangre pasa de los respectivos atrios a los ventrículos. Y la sístole, cuando ambos ventrículos se contraen. Si no existiesen estas válvulas, ¿qué pasaría? Producto de la contracción, la sangre regresaría, regurgitaría hacia las cavidades atriales. Entonces, ¿estas qué hacen? Cierran este orificio AB. Lo que estoy comentando es válido también cuando lleguemos a las valvas bicuspidias, que es el orificio AB izquierdo. ¿Sí? Pero producto de la contracción, si no tuviesen esta forma, ¿qué pasaría con la válvula? La válvula se iría hacia el atrio respectivo. ¿Sí? Entonces se llama, cuando digamos, ¿podría ocurrir esto? Sí, jóvenes. Eso se llama incompetencia o insuficiencia valvular. Y al revés, que estas válvulas, digamos, no permitan un pasaje adecuado de sangre del atrio al ventrículo, puede ocurrir también. Y se habla de estenosis. Obviamente que esto ya es terreno patológico, pero lo normal es esto, que cuando la sangre pasa en forma pasiva del trabajo del corazón, que decía Stolle, pasa al ventrículo respectivo. Cuando viene la contracción ventricular, ahí es donde realmente trabajan estas válvulas. ¿Listo, chicos? Vuelvo a repetir. Esto está sujetado, si lo ven ahí, miren, jóvenes, como si fuera un anillo, lo más oscuro del esquema. Esto. Ese es el anillo fibroso que les comenté hace un momento. ¿Sí? Y ese anillo fibroso, ¿qué hace inclusive cuando ya se trasunta en lo que es el trazado electrocardiográfico del corazón? Las ondas Q, el complejo QRS y todo eso. ¿Qué hace? Esto se dice que produce un enlentecimiento, obviamente, de milésimas de segundo en la conducción cardíaca. Ahí lo tienen con mayor detalle. Entonces, estos son los pilares primarios y recibe la denominación de acuerdo a la posición que tenga cada valva, anterior, septal o posterior. ¿Y qué más tiene ahora? Esto obviamente es miocardio. ¿Sí?
Entonces, si esto, los pilares primarios, los medianamente pronunciados, los secundarios, y los que prácticamente no se ven como si fuese zona más declive, los terciarios. ¿Qué otra característica tiene? Y vean ustedes, jóvenes, este es el grosor de la pared del ventrículo derecho. ¿Qué otro detalle tiene? Si tiene un orificio de entrada de sangre de los atrios a los ventrículos, tiene que tener un orificio de salida. ¿Sí? ¿Y quién constituye el orificio de salida para este ventrículo? Se llama aorta pulmonar. ¿Se llama Villamel? También aorta pulmonar. No. ¿No son los semilunares? También pide tu nombre. Acá en Claudio Vixte. Perdón, Fabiola se llama. ¿Cómo se llama? Marinero se llama. Aorta pulmonar. Me encantó esa denominación. Tomo séptimo de Prides. No utilizable en ninguna escuela de medicina ya. No puede existir jóvenes aorta pulmonar. Imposible. Es igual que te diga Carlos Stephanie. Ah, carajo. Es el tronco de la pulmonar. Arteria pulmonar, que es diferente que aorta. Aorta es esto. No, chicos, no. Tronco de la pulmonar, jóvenes. ¿Y qué tiene de especial el especial es que Conchale? ¿Qué tiene de especial estos jóvenes? Obviamente que la superficie inicial para la conformación de este tronco de la pulmonar, miren jóvenes, toda la cavidad ventricular tiene relieve de músculos, pero a este nivel ahí no. La superficie es por demás lisa. ¿Y por qué esa característica sí? Ya pues, fisiología. Para no se vuelva, eso se llama flujo laminar. ¿Sí? ¿Y qué más tiene en sus inicios? Si este orificio tiene valvas, esa también tiene valvas, que son las valvas semilunares del tronco de la pulmonar. Y estas valvas, tanto para el tronco de la pulmonar como para la aorta, son tres. ¿Estamos? La derecha, la anterior y la semilunar. Tres valvas. Tiene más características. Estos son como niditos de paloma, ¿sí? Sí. Pero ahí, a ver, ahí esas valvas, ¿están abiertas o están cerradas? Brigitte. Cerrada. Está cerrada. El esquema lo representa. Significa que está en sístole o en diástole. En diástole. Cuando hay, les acabo de comentar, cuando hay diástole, esto se cierra y obviamente en simultáneo esto se abre. Si no, te revienta el ventrículo. Más detalles. Este es un corte así, joven. Longitudinal y al tronco de la pulmonar. Perdón, al orificio AB derecho lo hemos abierto así. Ahí está el anillo fibroso. Y las valvas repetidas. Septal, la anterior y la posterior. El tejido conectivo y los músculos papilares respectivos. Ventrículo izquierdo. Vuelvo el esquema acá. ¿Qué les dije de la pared? ¿Sí? Ese es el grosor de la pared, pero siempre a predominancia del miocardio del ventrículo derecho. Vamos
es igual a B mayor. ¿Dónde está la diferencia? Sí, pues miren. Producto de la sección de la pared ventricular permite evidenciar que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo tiene forma de cono, es más gruesa que la pared del ventrículo izquierdo, puede llegar hasta 10 a 15 milímetros de espesor de la pared de este ventrículo. Tiene pared lateral, inferior y medial. Pero a diferencia de que a pesar de que trabaja con mayor presión, la razón ya la hemos comentado, ¿qué tiene en el orificio A? Solamente las válvulas, la válvula bicuspide con dos válvulas, la anterior y la posterior. Lo llaman bicuspide o mitral. Obviamente, el resto de características es lo mismo, el tejido y los músculos capilares de primer orden. ¿Sí? Pero la diferencia está que solamente tiene dos válvulas. En la base, dicen, de la conformación en general de este ventrículo izquierdo, obviamente está este orificio AB, que en promedio mide 102 milímetros en el hombro y 90 milímetros en la mujer. Obviamente igual con los anillos fibrosos. Las cuerdas tendinosas y los músculos capilares. Entonces, este es el orificio que comunica atrio izquierdo con ventrículo izquierdo. El otro detalle, pared ventricular mucho más gruesa que comparándolo con el ventrículo derecho. Entonces, esta es la estructura que permite que la sangre pase de la aurícula respectiva al ventrículo izquierdo. Tiene que tener orificio de salida o conducto de salida tan igual como hemos comentado con el ventrículo derecho, claro que sí. ¿Y qué estructura es? ¿Villanueva? Orificio. Orificio. ¿Cuál? Orificio. ¿Qué orificio? Por aorta. La aorta. Ahí sí estamos en la aorta. ¿Listo, jóvenes? Entonces, en mayor amplitud, lo que les acabo de comentar, el orificio AB izquierdo, no sé si logran ver, de la pared interventricular, obviamente en relación con el ventrículo izquierdo. ¿Logran ver esto? ¿Sí o no sí? ¿Qué es eso? Ya mientras lo van identificando, me olvidé de comentarles. A esta superficie, jóvenes, perdón, le llaman el cono de la tronco pulmonar, porque la superficie a ese nivel es lisa. Aquí estamos. ¿Qué es eso? Es el inicio de lo que es la aorta ascendente. Y les dije que tenía 3 valvas en el caso del tronco de la pulmonar y otras 3 en el caso de la aorta. Y estas valvas reciben la denominación de válvula semilunar izquierda, la válvula semilunar posterior, que no se ve muy bien acá, y la semilunar derecha. ¿Sí? De la misma configuración que hemos comentado para el tronco de la pulmonar. 3 valvas, así como liguitos de paloma. ¿Y qué otra característica más tienen? Estas, en relación con el inicio de la aorta. A simple vista. O les detallo rápidamente. Todo esto es ya superficie de la aorta, ¿no es cierto? Válvula semilunar derecha, mitad semilunar izquierda. Semilunar derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Y qué tienen?
como dos porotitos en la superficie semilunar y reciben o los identifican como los nódulos de Arancio. Y en el caso de las pulmonares, también tiene la misma característica, son los nódulos de Morgaglia. Y se dice que estos nodulitos contribuyen al cierre de estas válvulas. ¿Y qué más tiene y que no la tiene las válvulas constitutivas del tronco de la pulmonar? Dos orificios. ¿Y para qué cree que son esos dos orificios? De adorno, para que tenga menos presión la aorta cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo. Claudia María. Chicos, es el origen de las dos arterias coronarias que les he comentado cuando hemos hablado de la anatomía de superficie del corazón. Coronaria izquierda y coronaria derecha. Y coincidentemente, a este nivel de posición que tienen estos orificios, chicos, la aorta tiene una especie de dilatación, entre comillas, lo que le llaman los senos aórticos. Senos aórticos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la diferencia de una válvula semilunar del tronco y la pulmonar, ¿dónde radica? En esos orificios que tienen la izquierda y la derecha. Orificios coronarios. Y para ir terminando esta parte, este es un resumen esquemáticamente joven. ¿Qué cavidades estamos viendo? Fabiola, ¿qué cavidades? Sufre, mujer. Ahí no hay nombre, pero tiene que establecer relaciones. Mamani, Diego. ¿Por qué es derecho? No vas a decir por qué no es izquierdo. ¿Usted ve a ver las cabas ahí? ¿Sí? El ventrículo derecho tiene relación con las cavas. Me encantó, carajo. Jimena, Antoine, Rojo y Rufrán. Por las válvulas. Esto es tricuspidia. ¿Sí? ¿Por qué más? Amilet, vale, tronco de la pulmonar. ¿Sí? Se sobreentiende que esto es la izquierda, ¿no es cierto? Y ahí están bien marcados, 1 y 2, bicúspide. Resumen para que ustedes hagan una correlación entre lo que es anatomía y la forma como circula la sangre. Entonces, hasta ahí, chicos, tienen la descripción de la posición anatómica, de los elementos, cómo el corazón se mantiene en posición anatómica, la orientación, o sea, el eje del corazón. Hemos escrito las cavidades ventriculares, cada uno con sus detalles respectivos, incluyendo la conformación de la pared, pero haciendo fundamentalmente la diferenciación con lo que es miocardio, porque no les he escrito todavía lo que es endocardio ni pericardio. ¿Sí? Esto en parte ya se los he comentado. ¿Qué estamos viendo acá?
Es un corte así, joven, transversal, horizontal. ¿A qué nivel? Al nivel donde está el orificio AB y donde están los orificios de salida, tanto del tronco de la pulmonar como de la aorta. ¿Sí? Y para hacer énfasis en qué, en lo que ya les comentaba hace un momento, a toda esta estructura que voy a comentar, lo blanco que está representado por la superficie de todo, a eso le llaman el esqueleto del corazón. ¿Sí? Porque ya les dije antes que constituye estructura de soporte para las valvas y la inserción del miocardio. ¿Y qué estructuras encontramos acá? Obviamente lo más periférico, el anillo fibroso. ¿Relacionado con quién? Obviamente es tejido conectivo. Ahí están viendo ustedes, miren, las fibras del miocardio. ¿Sí? Entonces constituye superficie de inserción. Ahora, ¿cómo es la distribución de las diferentes hojas miocárdicas, tanto en la aurícula como en el ventrículo? Más adelante. Ahora vamos a hablar cómo es la conformación de la pared del corazón. Tiene tres capas comunes. La más interna, la que está en contacto con el tejido sanguíneo, es el endocardio. Lo que sigue a continuación, yendo de profundo a superficial, es el miocardio, músculo. Y lo más externo del corazón es el epicardio. ¿Qué caracteriza? Simplemente les voy a comentar, porque esto es ya estructura histológica, al endocardio. Aparte, como les dije, se caracteriza por tener tres capas. La más externa, lo que está pegado al miocardio, es tejido conjuntivo, más fibras elásticas. El corazón no puede ser rígido. La media, tejido conjuntivo, fibras elásticas, ya puede haber la presencia de miocitos. Y la capa más interna, esa sí realmente es endotelial porque tiene que estar en contacto con el tejido sanguíneo. Y el miocardio, ya ustedes saben que es un tejido de fibras estriadas, pero diferentes a la configuración que tiene la musculatura esquelética. Eso va en relación con la disposición de las fibras y la disposición de su núcleo respectivo. Eso ya lo revisamos en anatomía. Ahora, la disposición que tiene el miocardio es diferente. Bien hablemos o describamos aurículas o atrios de ventrículos. Esquemáticamente lo que acabo de comentar. Este es lo más interno de la capa de corazón, de la pared. Por tanto es el endocardio. ¿Sí? Con sus tres capas. Luego que viene a la capa más externa donde hay tejido conectivo. Este es el miocardio. ¿Qué viene por fuera del miocardio? La bolsa serosa, el pericardio, que es visceral y parietal. Visceral y parietal. Y en medio de las dos hojas, que nosotros queremos se los muestro, está la cavidad pericárdica. Y la cavidad pericárdica es virtual, pero tiene la presencia de determinada cantidad de líquido que se mantiene en equilibrio. ¿Y ese líquido es para qué? Chicos, tanto el corazón como los pulmones tienen actividad dinámica. El corazón, sístole y diástole. ¿Y dónde trabajan? Así, en el medio de esa bolsa pericárdica. ¿Y quién lubrica para que no haya el roce respectivo, entre comillas, para que no se desgaste estas hojas que constituyen el pericardio? Ese líquido pericárdico. Si les digo que es cavidad virtual, hay el riesgo de que en algún momento se convierta en real.
sangre. Hablaremos de hemopericardio. Procesos inflamatorios, como por ejemplo una fiebre reumática o una tuberculosis. ¿Puede acumularse líquido en ese espacio? Sí, jóvenes. Entonces, hasta inclusive si le quita, o digamos ese gran volumen la colección, podemos hablar de una pericarditis constrictiva. Ahora, ¿esas mismas hojas cerosas pueden inflamarse? Sí. Entonces, esa es la importancia de las hojas que constituyen el pericardio. En el esquema, jóvenes, está representado cómo es la disposición de las fibras del miocardio en las aurículas, en los ventrículos, y también se describe de que el sistema éxito-conductor del corazón es fibra cardíaca, pero especializada. No es igual que lo que recubre o conforma la pared auricular que las paredes auriculares. ¿Cómo es la disposición de las fibras respecto a lo que es aurículas? Primero, que tiene una capa profunda y una capa superficial. La superficial tiene esta disposición así, transversa, así. Y como las dos aurículas están contiguas, a ambas las envuelve. Esa es la capa superficial. Y la capa profunda, la disposición ya no es así transversa, es en asa, de arriba hacia abajo y regresa. ¿Sí? Y esa distribución así del miocardio en las aurículas en disposición profunda es independientemente para cada aurícula. ¿Sí? ¿Y cómo es la disposición de las fibras en las cavidades ventriculares? La superficial, chicos, tiene esta disposición, son delgadas, dirigidas de arriba hacia abajo, y cuando llegan más o menos al vértice del corazón, ¿qué hacen? De superficiales se van a profundas, como dirigiéndose, digamos, para que sea entendible la descripción, al endocardio, hacen contacto con el endocardio. Son las mismas fibras, pero que se arrollan o vuelven en sentido inverso en el ápice del corazón. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esta disposición así es para ambos ventrículos, izquierdo y derecho. Entonces, si solamente tendría esta disposición de fibras en el miocardio, así como les acabo de comentar, el corazón tendría capacidad así de contraerse y expulsar la sangre fundamentalmente a la aorta y al tronco de la pulmonar. Es probable, pero no con la energía, con la presión respectiva. ¿Y quién se encarga de darle esa presión respectiva? La capa intermedia o la capa media. Y esa capa media es así, de disposición transversal. ¿Y en qué superficie del miocardio? Si logran ver ustedes el ejemplo, esto es superficial y regresa profundamente. Y esto último que acabo de comentar, que es así de manera transversa y como arrollado, está acá, en el medio de lo que es lo superficial y lo profundo de esto, de las fibras en asa. ¿Se entiende? Y esa disposición así transversa u horizontal es independiente para cada ventrículo. Y esa porción o capa de miocardio es la que realmente le da la real capacidad contráctil tanto al ventrículo derecho como al izquierdo. Y obviamente las presiones con que trabaja el ventrículo izquierdo son mayores en comparación con el izquierdo mayor que el derecho. La razón es obvia. El ventrículo derecho solamente tiene que contraerse para bombear la sangre hacia los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo tiene que contraerse para expulsar la sangre y llegar hasta las cavidades más craneales o más distantes.
Y el pericardio, jóvenes. El pericardio se caracteriza por esto. Es un esquema. ¿Qué corte es? A ver. A ver si subí. ¿Será un corte transversal? ¿Qué corte entonces? Puede ser un corte sagital o puede ser un corte coronado. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Sangre, pues, chicos. ¿Sí? Entonces, esto es el endocardio. Luego del endocardio, ¿qué viene? Lo que sea. Miocardio. Por fuera del miocardio ya viene la bolsa pericárdica, una bolsa serosa o más externa. Y esta se caracteriza ¿por qué? Por tener la hoja más interna adherida a la superficie de la anatomía, valga la redundancia, de superficie del corazón, es el pericardio visceral, aunque también le llaman el epicardio. Y por fuera de esta hoja está el pericardio parietal. Y este pericardio parietal, algunos dicen, lo más externo de ese pericardio parietal es el pericardio fibroso, donde realmente se van a unir, se van a adherir esos ligamentos que hemos comentado como elementos de fijación del corazón. ¿Estamos? Entonces, este espacio que está representado en celeste en el esquema, chicos, esa es la cavidad pericárdica que les comentaba hace un momento, que es virtual entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el corazón? El corazón trabaja, tiene una ritmicidad propia. Malena no le hizo su corazón ahí, tranquilo, loco, quieto. ¿No es cierto? El corazón es independiente, jóvenes. Pero ¿tiene influencia de otros factores? Sí. ¿Estamos? ¿Y quién, digamos, o qué estructuras son las que se encargan de hacer el trabajo del corazón o dirigir el sistema excitoconductor o el sistema eléctrico del corazón? Que es autónomo. Ese sí es autónomo. Pero un tanto que ya deja de ser autónomo. ¿Y por qué? ¿Quién me responda? ¿Cuándo es el examen? El 21, ¿no? ¿Un punto está bien? ¿Muy poco? ¿Inicio? No, está bien para empezar. ¿De esta fila? ¿De aquí? ¿Tercera fila? ¿Cuarta fila? Ah, sí, concha linda. ¿Inicio? Ale ya. Dos llenados. Cónchale. Está lúcido. 1, 2, 3, 4, 5. No te escucho. Una manera que nos autónoma sería por los factores que tenemos que ver en el ambiente. ¿En el ambiente? Sí, digamos, Cuando te encuentras con esa voz te emocionas, ¿sí? ¿Nodos? ¿Qué inervación? Se puede ver al ritmo de los marcapasos alterado por los nodos. Sí, seguimos en marcapaso. Cuando hay un error de los nodos, ya que cada vez En la versión autónoma, parasimpática y simpática. La parasimpática mediante descendios todos. Chicos, el que hace la descarga eléctrica
Para el trabajo del corazón está acá. Sí. ¿Sí? Ese le dice al corazoncito trabaja a 80 a 100, que es el promedio de la frecuencia cardíaca. Pero cuando lleguemos a anatomía 2, vamos a hablar del sistema nervioso vegetativo, así se llama, no es autónomo, vegetativo. Hay dos componentes, simpático y parasimpático. ¿Sí? Que tienen influencia en la ritmicidad del corazón. ¿Sí? Y la influencia marcada que tiene es de qué nervio? Del nervio que les encanta a ustedes. Del nervio vago. Hay plexos nerviosos dependientes del vago en relación a la estructura del corazón. Plexo cardíaco superior y medio. Y lo mismo tiene la influencia simpática. Y les voy a poner un ejemplo nomás, para que no se olviden de esto. Obviamente que lo vamos a remarcar mejor cuando lleguemos a anatomía 2. Un procedimiento de examen clínico, cuando un paciente va con un cuadro de obstrucción intestinal, o sea que no se quita ni elimine peditos, decíamos obstrucción intestinal, que tiene la guatita distendida, una primera opción de examen. ¿Qué significa esto? Tacto rectal. ¿Y por qué? Porque simplemente la obstrucción intestinal puede ser por una impactación fecal, que el paciente sea estreñido y tenga la caca acumulada en la ampolla rectal. ¿Y qué haces con el tacto? Determinas pues si la ampolla rectal está vacua o no vacua. Pero ese procedimiento, si es que se le hace al paciente sin la explicación respectiva, porque todo procedimiento del paciente tiene que saberlo y tiene que tener autorizado el procedimiento, jóvenes, puede producir un reflejo vagal. ¿Ha ocurrido? Sí ha ocurrido. ¿Y dónde más ocurre? Pues en las emergencias. ¿Qué produce ese reflejo? El tacto rectal así no advertido en el paciente. Un reflejo vagal que puede producir una parada cardíaca. Sí, te meten el dedo y mueres. Disculpa la exageración, Carlos, para que no se olviden. Les he hablado a jóvenes para que después no solamente depende de esto, no. Pero prioritariamente es esto. Entonces, ¿cómo están conformados jóvenes? Un nombre. Sino atrial. La ubicación ya se prosigue, ¿no es cierto? En la pared posterior de lo que es el atrio derecho, circundante a la desembocadura de la vena cava superior. ¿Cuál es el otro nodo? El nodo atrioventricular. ¿Y este está ubicado dónde? Prácticamente en la base de la aurícula, en el entorno de lo que es el anillo fibroso del músculo. Pero hasta ahí, solamente la dirección es cada uno sería independiente. No. Tiene fibras internodales anterior, medio y posterior. Obviamente en la superficie del atrio derecho. Y que se van a comunicar obviamente con este nodo. Y después de este nodo, ¿qué hace? Hasta ahí, digamos, habría solamente la ritmicidad para quién? Para la aurícula. ¿Y cómo se transmite hacia los ventrículos? Hasta acá es pasivo prácticamente. A través del tronco de las X. ¿Y que ese tronco después se divide? Derecho e izquierdo. Obviamente el derecho va a transcurrir por la superficie endocárdica que tiene el ventrículo derecho, pero para llegar al izquierdo tiene que atravesar el septo interventricular. Y se ubica en la misma posición, por supuesto, que acabamos de comentar, pero del ventrículo izquierdo. ¿Hasta ahí queda? No. Porque si es así, todavía no estamos hablando de cómo llegan las fibras de este sistema estricoconductor para los músculos papilares. ¿Y cómo le llegan? A través de las fibras de Purkinje. ¿Sí? Es lo más
finito, digamos, en la distribución de este sistema éxito conductor. Entonces, necesariamente le llega descarga, entre comillas, del sistema a los músculos pupilares. ¿Para qué? Para que cierren pues las barbitas o las abran. ¿Sí? Entonces, esa es la conformación, jóvenes. Ahí está en el lado izquierdo el comportamiento que tiene en el endocardio de este ventrículo izquierdo. Lo mismo acá. Entonces, cuando Brigitte está enamorada, va a decir: estoy enamorada hasta el tuétano, no va a decir. Si fuese más expresiva con su galán, le diría: estoy enamorada de ti hasta mis filas. ¿Y por qué? Así se le declara. Lo mismo, chicos. Y aquí, si esto les acabo de comentar que está prácticamente en el esqueleto del corazón, entonces esto se explica que hasta acá esto es rítmico. Si no hubiese el anillo filoso, no habría pues esa fase entre lo que es diástole y sístole. Entonces, ¿quién se interpone en la descarga eléctrica, entre comillas? Este anillo filoso. ¿Sí? Y después recién llega el estímulo a lo más final, que son las fibras de Purkinje. ¿Y cómo se traduce todo esto, jóvenes? Es factible evidenciar esto que les acabo de comentar, de la descarga del nodo sino-atrial al nodo sino-auricular, atrioventricular, a través de los internodales y al final la fibra de Purkinje. Sí, jóvenes. En un procedimiento de ayuda diagnóstica que se llama el clásico EKG. Que lo tienen. Este es el resumen esquemático de todo este trabajo que hace el sistema conductor. Obviamente que ahora ya tiene su interpretación, la repolarización ventricular, auricular, etcétera, etcétera. Eso ya es explicación fisiológica. Pero que sí o sí tienen que saber un trazado normal de lo que es EKG. Si no saben esto, pues no van a poder interpretar cuando hay alteraciones en el trazado electrocardiográfico, y que son en 6 versiones. ¿Sí? Ahí está en otro esquema, jóvenes, lo mismo que les acabo de comentar. Y finalmente, jóvenes, toda estructura tiene irrigación, tiene drenaje venoso y tiene inervación. La inervación ya se las comenté, al margen del sistema propio de trabajo que tiene el corazón. Y de arterias coronarias, inclusive ya se lo fui comentando cuando hemos descrito qué estructura. Aparte del surco coronario, el seno coronario. No, el seno coronario para las venas. A ver, ¿quién recuerda? Piñas. Son 2 arterias coronarias, derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Qué es esto? La aorta. La próxima reunión es hablar de aorta. La clásica descripción dice: la aorta ascendente no tiene ramos. Mentira. Sí tiene. Los coronarios, que se originan en el orificio coronario derecho y en el orificio coronario izquierdo. Y la forma como sale la sangre hacia estas arterias es en sístole o en diástole. En sístole o en diástole. Chicos, las válvulas sigmoideas aórticas se abren, ¿qué hacen pues? Esos nidillos de paloma se pegan, pues, lo más medial a la pared misma de la aorta. Y por tanto ese orificio lo tapa, discúlpenme la expresión, lo tapa. ¿Sí? Y en diástole tiene que cerrar ese orificio.
y las valvitas quedan así como lo han visto ustedes en el ejemplo. Entonces la sangre palpita. ¿Sí? Entonces, dos coronarias que tienen sus respectivas ramas, que se van a encargar de irrigar diferentes superficies del corazón, chicos, y son las responsables no solamente de irrigar, sino también cuando se produce un mecanismo obstructivo. ¿Esto qué produce? El infarto agudo del miocardio. Deficiencia en irrigación sanguínea. ¿Sí? Ya ustedes ahora revisen cómo es la distribución de la irrigación de esas dos arterias. Ahí está la coronaria derecha, obviamente el tronco en los surcos coronarios respectivos, y aquí inclusive está acompañada de su vena, la vena magna. Ahí están los diferentes ramos. Y las venas jóvenes. Con esto termino. ¿Dónde drenan? ¿O dónde es el drenaje venoso del corazón? ¿Dónde? ¿En qué superficie? De lo que hemos revisado. ¿Dónde, Carolina, Stephanie, Martínez y Borrón? Uy, coro. Brigitte. En la aurícula derecha, a través del seno coronario. ¿Dónde está qué valva? Teterecio. ¿Sí? Pero no el 100% de sangre. Hay venas que drenan directamente a la superficie de la aurícula derecha. O sea, no van al seno coronario. Son las venas cardíacas menores. Listo, jóvenes.